Corporación Académica, perdón, de Ciencias Básicas Biomédicas de la Universidad de Antioquia y la Dirección de Relaciones Internacionales junto con la Dirección de Investigación de la Facultad de Medicina. Le damos la bienvenida y el inicio a la segunda sesión de este ciclo de seminarios Sur-Sur entre Chile y Colombia. Esta va a ser un ciclo de seminarios que hemos partido con 4 presentaciones hasta marzo y luego va a tener una segunda patita seguramente con muchas más presentaciones y esperemos mucha más participación. Esta iniciativa quiero contarles que es un fruto de una colaboración académica que se viene desarrollando hace muchos años ya con la Universidad de Antioquia, específicamente muy fuertemente con la Corporación de Ciencias Básicas Biomédicas, que es liderada por la doctora Elena Restrepo, Mariana Pérez, que nos acompaña acá, y que es la coordinadora de Extensión de Relaciones Institucionales, y a quien le doy la palabra acá para que haga la presentación de los expositores. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Leandro, a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile también nuestros más sinceros agradecimientos a quienes están conectados y a los ponentes nuevamente. Gracias por su asistencia. Antes de presentar a los ponentes, les quiero comentar asuntos logísticos. Les pedimos el favor que durante las charlas mantengamos micrófono y cámara apagados. Ya posteriormente, dentro de las ponencias, se dará espacio para que el público pueda realizar sus preguntas. Y en unos momenticos en el chat voy a pasar el enlace para que por favor diligencien la asistencia. Esta asistencia nos permitirá pues también difundir próxima información sobre las charlas. Ahora sí, presento entonces a nuestros ponentes. En el día de hoy tendremos la participación del doctor Juan Camilo Calderón Vélez. Él es médico de la Universidad de Antioquia, doctor en Fisiología y Biofísica del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, quien es el coordinador del Grupo de Fisiología y Bioquímica FISIS y jefe del Departamento de Fisiología y Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Y también tendremos la participación del doctor Diego Varela, quien es licenciado en Física, PhD en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile, con entrenamiento postdoctoral en la Universidad de Calgary, Canadá. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Chile y director alterno del Núcleo Milenio de Enfermedades Asociadas a Canales Iónicos. Le doy entonces la palabra al doctor Juan Camilo Calderón para que inicie con su presentación. Bienvenidos. Bueno, Mariana, muchísimas gracias, profes. Muchas gracias, profe Leandro, profe Diego, los colegas que están en la presentación, los muchachos que están en el auditorio. Muchas gracias por su presencia. Ya, pues, dado que ni Chile ni Colombia hacen parte de este buen mundial que estamos viendo, pues no nos queda más que dedicarnos a las charlas científicas, porque por el lado del fútbol no fue. Muy alegre de que estemos hoy hablando de fisiología y biofísica. Es un área que está teniendo mucho más desarrollo, que ha tenido un gran desarrollo en Chile y que en los últimos años pues está teniéndolo en Colombia también, y eso nos alegra muchísimo. Ya contamos con varios grupos haciendo fisiología y biofísica en Bogotá, en Medellín y en algunas de las ciudades importantes. Entonces nos alegra mucho y por supuesto nos interesa mucho hacer las conexiones con los chilenos que, como dije, tienen un recorrido más grande que nosotros en esa área. Me dispongo entonces a compartir la pantalla con ustedes para hablarles del tema que preparamos para hoy y que es un área en la que hemos trabajado en nuestro laboratorio que queda en la Facultad de Medicina de la UDA por los últimos al menos 10-12 años. Entonces, una de nuestras líneas de trabajo en el laboratorio es la que está relacionada con músculo esquelético. Es una célula excitable, como ustedes conocen. Pero el mensaje que quiero traerles hoy precisamente es que lo que hace el músculo esquelético es muchísimo más que eso. No solamente es una célula que se contrae para que generemos fuerza, que es el mensaje global que nosotros tenemos en relación con el músculo, sino que es un tejido que es multifuncional. Y nosotros en el laboratorio y en nuestro grupo pues nos hemos dedicado a hacer aportes en 2 áreas de esa función del músculo. Uno es lo que conocemos como acoplamiento, excitación, contracción, y la otra es la que conocemos como función endocrina muscular, el famosísimo tema de las mioquinas.
Y tenemos una señal de un transitorio de calcio, lo que sale aquí abajo a la izquierda. Ustedes deben estar viendo mi cursor aquí abajo a la izquierda. Y adrede lo pegué como si fuera un continuo con una señal de espectroscopía intramuscular, precisamente para mostrarles varias cosas. Una es que esta señal de calcio es un disparador de muchísimos fenómenos en una célula, y de las tantas cosas que puede regular estas señales de calcio son precisamente el metabolismo intramuscular. Y ese metabolismo lo podemos estudiar de diferentes maneras. Y la segunda razón por la que traje estas dos señales unidas así artificialmente es para tener en cuenta también los desarrollos metodológicos que ahorita nos permiten precisamente estudiar, por ejemplo, el acoplamiento excitación-contracción con base en una señal relativamente simple como esta, que es un transitorio de calcio, y el desarrollo metodológico que también nos permite estudiar bastante el metabolismo con una señal relativamente simple, como este espectro de protones que tengo aquí al lado derecho. Entonces hay la parte conceptual y la parte metodológica aquí reflejadas en esa figurita pues ensamblada de manera artificial. Sabemos que este tejido, el músculo esquelético, pues está compuesto por diferentes tipos de fibras. Eso es fisiología básica. Además de fibras musculares, allí hay tejido graso, hay tejido conectivo, hay células inmunes, pero no me voy a detener en eso. Si nosotros sacáramos una célula muscular de allí, de ese tejido muscular, pues tendríamos algo como esto. Esto es lo que ustedes clásicamente ven. Perdónenme, se inactivo el GIF. Bueno, esta es una fibra muscular que obtenemos en nuestro laboratorio que se contrae, ¿cierto?, en respuesta a los estímulos eléctricos, y esa contracción tiene muchas implicaciones desde el punto de vista fisiológico. Entonces, los fenómenos que subyacen a esa contracción, como les dije ahora, principalmente son fenómenos ligados a calcio, y ese calcio después va a activar un montón de funciones. Esas funciones del músculo esquelético incluyen lo que hemos visto desde hace muchos años, básicamente hacer un trabajo. Es importante para la marcha, pero tiene muchas otras funciones, como les he dicho. Por ejemplo, es uno de los principales reguladores de la producción de calor en nuestro cuerpo. Además, tiene una función estructural, es importante en el desempeño deportivo y en la coordinación neuromuscular. Además, es muy importante en la respiración. Tiene un papel estético, que es una función poco estudiada del músculo, y tiene un gran papel como regulador del metabolismo. Más del 30% del consumo de oxígeno en nuestro cuerpo se explica por la función muscular, y eso es regulable, y la tasa metabólica basal también se explica en gran medida por la función del músculo esquelético. Y ese papel puede regular, por ejemplo, la acumulación de macronutrientes y los fenómenos que nos pueden llevar finalmente a obesidad, resistencia a la insulina, enfermedades metabólicas crónicas. Entonces, muchas de las enfermedades que conocemos hoy en día no empiezan por la obesidad, no empiezan por la grasa, como se ha considerado clásicamente, sino que empiezan es por alteraciones musculares. Lo que pasa es que se hacen evidentes luego por alteraciones grasas, ¿cierto? Porque ya la persona se ve gordita, barrigona, empieza a tener un montón de enfermedades metabólicas y creemos que el problema es la grasa, cuando el problema incluso empezó años atrás con una alteración muscular. Ese es el mensaje que quiero dejarles hoy, y es que este músculo esquelético pues realmente tiene muchísimas funciones y puede impactar fuertemente la salud de la población. Muy bien, en nuestro laboratorio pues hemos desarrollado obviamente las técnicas para estudiar la línea de fisiología muscular. Aquí hay técnicas clásicas de ATPasa de miosina, hematoxilina eosina, y técnicas, por ejemplo, de función para evaluar función oxidativa mitocondrial. Técnicas que utilizamos con fluorescencia para medir calcio intracelular, por ejemplo, obteniendo señales como esta. Técnicas de electrofisiología que no las traje acá. Técnicas también acopladas a microscopía confocal y fluorescencia en general para la identificación, por ejemplo, de tipos de fibras utilizando anticuerpos, la identificación de proteínas y también de cadenas pesadas de miosina por medio de electroforesis. En este caso no siempre hay que hacer un western, a veces es suficiente una electroforesis. Como les mencioné previamente, los análisis de manera no invasiva en humanos, por ejemplo, algunos los podemos hacer utilizando espectroscopía
de protones. Y finalmente la posibilidad de involucrar análisis matemáticos y modelos matemáticos a la información que vamos obteniendo de las células y de los humanos. Con toda esta batería de pruebas hemos trabajado en los últimos 10 años y podemos generar información, como les dije, sobre la función muscular desde el punto de vista del acoplamiento, excitación, contracción y desde el punto de vista de su papel en la regulación del metabolismo. Entonces, primera pregunta relacionada directamente con acoplamiento, excitación, contracción, que es lo que más nos ha interesado, es cómo ese acoplamiento, excitación, contracción varía dependiendo del tipo de fibra y finalmente cuánto calcio logra mover una fibra muscular entre sus diferentes compartimientos. El acoplamiento, excitación, contracción fue definido desde 1952. Aquí está el trabajo original con la definición clásica y dos trabajos en los que nosotros hemos revisado el tema. A quien le interese, le sugiero que se baje. Estos dos artículos están libres, uno en Biophysical Reviews, el otro acabó de salir hace 15 días en Frontiers in Physiology, y ahí está revisado de manera muy amplia todo este tema que les traje para hoy. Entonces, en una fibra muscular en reposo como esta, la concentración de calcio citosólica es muy baja, es del orden de los 70, 80, 100 nanomoles o nanomolar, mientras que el calcio está principalmente acumulado en el retículo sarcoplásmico. Una vez que tenemos una despolarización, pues eso nos activa un complejo de proteínas que se conoce como unidades liberadoras de calcio, y esas unidades liberadoras de calcio finalmente permiten que el calcio salga de manera muy rápida, masiva, desde el retículo sarcoplásmico hacia el citoplasma o sarcoplasma en el caso del músculo esquelético, y eso va a activar una maquinaria molecular involucrada en la contracción, de la cual no voy a hablar más, pero va a activar, por ejemplo, maquinaria metabólica que está dentro de la mitocondria. Entonces, este era uno de los links grandes que se empezó a conocer hace algunos años entre el movimiento de calcio dentro de una fibra muscular derivado de sus propiedades eléctricas y el metabolismo. Si activamos la mitocondria, entonces vamos a activar el metabolismo. Así que parte de la activación metabólica intramuscular empieza con los ciclos de movimiento de calcio que hacen parte del acoplamiento, excitación, contracción. Sin embargo, había muchísimas preguntas sobre esto y enseguida vamos a tratar de aclarar algunas. Ese calcio posteriormente sale de la mitocondria y también puede salir de la célula y finalmente debe ser recapturado por la bomba de calcio que está presente en la membrana del retículo sarcoplásmico para regresar al retículo sarcoplásmico y bajar las concentraciones de calcio sarcoplásmicas de modo que podemos generar la relajación muscular. Este ciclo lo estamos repitiendo pues con cada contracción, relajación muscular durante toda nuestra vida. Esto se puede medir en términos generales si ponemos colorantes fluorescentes dentro del citosol de la célula muscular aquí y logramos identificar la aparición de calcio en el citosol utilizando técnicas de fluorescencia. Esta es una de las moléculas que nosotros más usamos, es el MACFluO4 y es una molécula pues, que da una muy buena señal, que es bastante rápida y que nos permite cuantificar un montón de propiedades en la cinética de la señal para saber cuáles son las tasas de liberación de calcio, cuáles son las tasas de recaptura y cuáles son las concentraciones que se están alcanzando ahí. Sin embargo, hasta hace muy poco, a pesar de que teníamos herramientas para medir y para tener señales de fluorescencia, nosotros no teníamos realmente los valores absolutos de tasas de movimiento de calcio y de concentraciones de calcio dentro de los diferentes compartimentos de la célula muscular. Y esa es la pregunta a la que nos hemos enfocado en los últimos 10 años. ¿Cuáles son realmente las concentraciones que hay en los diferentes compartimentos celulares? ¿Cuáles son las tasas a las que se mueve ese calcio? ¿Y cómo varían en función de la fibra muscular, del tipo de fibra muscular? Todo esto empezó desde el punto de vista metodológico con trabajos muy famosos como este, publicado en el 67. Este es el segundo realmente trabajo publicado en el que se pudo ver una señal de calcio que estaba asociada a una señal mecánica en una fibra muscular. Estos trabajos son, por supuesto, clásicos y fueron los que dieron pie a que hoy podamos usar diferentes técnicas para mediciones de calcio intracelular. Pero en esa época utilizaban a ecuorina, que es una proteína que pierde su capacidad de darnos señal y que funcionaba principalmente por luminiscencia, no por fluorescencia.
Y entonces vinieron los trabajos de este señor, Roger Tsien, murió hace algunos años, él recibió el premio Nobel en 2008 por sus trabajos precisamente en el desarrollo de moléculas fluorescentes. Estos son sus artículos más importantes. Y desarrolló las moléculas fluorescentes a partir de las cuales logramos medir calcio citosólico en general. Este es el artículo, por ejemplo, clásico en el cual se presenta el FURA2, que yo me imagino que muchos de ustedes habrán escuchado pues, la palabra FURA. Y este es el artículo clásico en el cual los autores desarrollaron la familia de las moléculas del flúor. El flúor 3, el flúor 4, etc. Después, obviamente, muchos otros autores empezaron a hacer modificaciones a las moléculas que ellos habían generado y hoy tenemos una familia enorme de colorantes que debe llegar a los 50 o más. Pero entonces, utilizando derivados de esos que ellos desarrollaron, específicamente McFluo, que se desarrolló en 2002, nosotros probamos hace algunos años que las fibras musculares tenían diferentes señales de calcio dependiendo de su origen. Entonces, inicialmente las llamamos fibras con morfología tipo 1 y morfología tipo 2 porque no sabíamos inicialmente de cuál tipo de fibra provenían, pero identificamos que había dos señales que eran claramente diferentes. Unas eran mucho más anchas y la señal tetánica era una especie de escalera, mientras que otras fibras nos daban unas señales que eran muy estrechas y la señal tetánica nos daba era un plató, se estabilizaba la señal. Uno intuitivamente pensaría que estas son las fibras lentas y estas las fibras rápidas, pero no terminó siendo exactamente así. La razón es que, por ejemplo, cuando probamos en sóleo, que es un músculo que tiene fibras, por ejemplo, tipo 2A, todas las señales eran de este tipo. Entonces, al final, fuimos a utilizar anticuerpos específicos para diferentes isoformas de la cadena pesada de miosina para tratar de entender a qué tipo de fibra correspondían las diferentes señales. En este trabajo, entonces, logramos verificar o demostrar que las señales que habíamos denominado morfología tipo 1, que son estas que están aquí arriba, las que tienen la señal tetánica en escalera, una subidita en escalera, y que su señal de una sacudida simple es ancha, estas señales provienen de fibras tipo 1 y 2A. Es muy curioso porque uno no pensaría que fibras tipo 2 iban a dar señales de calcio rápido, pero así fue como lo logramos encontrar. Entonces, las fibras con morfología tipo 1, desde el punto de vista de la señal de calcio, corresponden a fibras con cadenas pesadas de miosina tipo 1 y 2A. Y las fibras que nos daban señales morfología tipo 2, por uso de anticuerpos específicos, logramos entonces demostrar que correspondían a fibras que tenían miosinas tipo 2X y 2B. Esto lo corroboramos utilizando otra técnica en un artículo que después salió en JPhysiology, en el que utilizando electroforesis logramos demostrar ciertamente que todas las fibras que daban señales anchas siempre tenían o miosinas tipo 1 o miosinas tipo 2A, no había ninguna excepción. Mientras que las fibras que daban señales muy estrechas solamente tenían miosinas 2X o miosinas 2B. Entonces quedó claro, dando respuesta inicial a esa pregunta de la que partimos, que había dos clústeres, dos agrupaciones de señales de calcio que correspondían a los tipos de fibras. O sea que a pesar de que hay 4 tipos de fibras musculares, las 1, 2A, 2X y 2B, no hay 4 tipos de señales de calcio, hay 2 tipos de señales de calcio. Con esta información, pues propusimos la cinética entonces de los transitorios de calcio simples como parte del acoplamiento de excitación-contracción para cada tipo de fibra muscular, como se observa en ese panel A. Mostramos cómo era la cinética de la liberación de calcio en cada una de esas fibras y luego mostramos cómo era, por ejemplo, la cinética de la recaptura de calcio después de estímulos tetánicos en cada una de las fibras musculares, como se puede ver aquí. Y incluso en algunos casos reportamos lo que sucedía cuando las fibras eran híbridas, es decir, tenían al menos 2 miosinas. Sin embargo, aquí hay una cosa muy interesante y es que si se dan cuenta, todo esto son amplitudes normalizadas y son valores de fluorescencia. Aquí no hay concentraciones de calcio, porque en ese momento no teníamos la capacidad de dar esa información de manera tan cuantitativa. Posteriormente mostramos en otro JPhysiology que la amplitud de estas señales era modulada de manera diferencial por la fatiga muscular y esto nos llevó a proponer que una de las razones por las cuales las fibras tipo 1 son menos fatigables que las tipo 2
aparte de que tienen un componente metabólico distinto, que es lo que está en la literatura, una de las razones principales es que manejan las señales de calcio de manera diferencial. Entonces, la señal de calcio de las fibras tipo 1 es muchísimo más resistente a la fatiga. Eso, sumado a que tienen más capacidad metabólica y oxidativa, le da en conjunto un perfil poco fatigable a las fibras tipo 1. Y posteriormente mostramos cómo era el manejo que hacían esos diferentes tipos de fibras a las señales de calcio cuando intoxicábamos la mitocondria. Y entonces mostramos que tanto en fibras lentas como en fibras rápidas, afectar las mitocondrias afectaba la recaptura de calcio. Esto mostraba en ese momento también por primera vez que las mitocondrias, tanto las fibras lentas como las fibras rápidas, estaban involucradas en la recaptura de calcio y en la relajación muscular. Fue pues un hallazgo interesante en ese momento, pero si ustedes siguen observando nuestro eje Y, todo el tiempo estamos hablando de datos de fluorescencia normalizada. No teníamos en este momento valores absolutos de concentraciones y de tasas de movimiento de calcio, lo cual evidentemente era una limitación en nuestros trabajos. Entonces empezamos a trabajar en el componente biofísico y matemático para dar respuesta a esa pregunta y empezamos a derivar algunas ecuaciones. Esta, por ejemplo, en el trabajo de Daniel Mejía, que publicamos el año pasado, que nos permitía obtener las concentraciones de calcio de una manera simplificada si conocíamos las constantes de disociación de las moléculas que estábamos utilizando, particularmente el McFluo, y si conocíamos algunos otros parámetros de fluorescencia. Trabajamos inicialmente en este artículo con Fluo, no con McFluo, sino con Fluo, y validamos que el desempeño de nuestra ecuación era similar a las ecuaciones que se habían publicado previamente. En este caso, todos los modelos que estaban publicados para hacer calibraciones de señales de calcio daban el mismo rendimiento. Sin embargo, habíamos asumido algo que es correcto para el Fluo 4 y el Fluo 3, y es que la cinética de estas moléculas es 1 a 1, es decir, una molécula de colorante se une a una molécula de calcio. Eso no sabíamos si era cierto para el McFluo 4, entonces intentamos empezar a resolver esa pregunta para el McFluo 4 con el fin de aplicar estas ecuaciones y poder calibrar las señales de calcio que teníamos publicadas en trabajos previos. Andrés Milán, que está pues aquí en la reunión, hizo su trabajo de maestría con nosotros precisamente en la caracterización termodinámica y biofísica del McFluo 4. Entonces, Andrés hizo el KD in situ del McFluo 4, que es esta curva bastante bonita, lo que nos dio un KD que es bastante alto, que era esperado para el McFluo 4. Y luego hicimos los estudios de termodinámica y nos llevamos la sorpresa de que la cinética para este colorante no era 1 a 1, sino que dos moléculas de McFluo 4 coalescen alrededor de un solo ion de calcio. Esto significa que el modelo que habíamos desarrollado previamente, que es este, no nos funcionaba, porque esto se desarrolló asumiendo que la cinética debía ser 1 a 1. Entonces nos tocó cambiar nuestro enfoque, ponernos a trabajar de otra manera y desarrollar otro modelo que nos permitiera hacer la calibración para colorantes con una cinética que es diferente. Y entró a trabajar Oscar en nuestra línea en el laboratorio, y entonces en el trabajo entre Andrés y Oscar se logró derivar la ecuación que nos permitía hacer la calibración y finalmente logramos ponerle concentraciones de calcio a las señales de fluorescencia que teníamos para estas fibras. Entonces, las fibras musculares rápidas que hemos usado cuando son medidas con McFluo 4 están dando concentraciones de calcio pico cercanas a los 20 micromoles. A partir de esto, pues podíamos dar respuesta a la pregunta de la que partimos, y es entonces, en cada tipo de fibra, ¿cuál sería la concentración de calcio que se alcanza y cómo se mueve en cada compartimiento? Y es un trabajo que publicamos el año pasado en el International Journal of Molecular Sciences, en el cual se muestra pues por primera vez cuál es la cinética de calcio para cada tipo de fibra en una señal calibrada. Sabemos entonces que las fibras tipo 2X y 2B, que son las más rápidas, se mueven con concentraciones típicamente entre 15 y 25 micromoles, mientras que las fibras tipo 1 y 2A, que yo les mostré previamente, que son diferentes, que son más anchas, que son de otro tipo, se mueven típicamente
con concentraciones entre unos 8 y unos 13 micromoles. Eso nos genera dos clústeres, dos grupos de concentraciones de calcio totalmente diferentes que permiten identificar o separar una fibra de otra. Hicimos las señales de calcio para los transitorios tetánicos y modelamos los movimientos de calcio que estaban sucediendo dentro de cada tipo de fibra dentro del retículo sarcoplásmico. Pero lo que era más novedoso en este caso es que logramos por primera vez estimar las concentraciones de calcio que se logran dentro de una mitocondria en cada tipo de fibra muscular. Aquí está, estos son nuestros resultados. Estamos proponiendo, pues, con base en todo lo que les he mostrado, que las fibras musculares tipo 1 logran cerca de 1.2 micromolar de calcio dentro de esos mitocondrias durante la activación muscular. Esto es muy, muy, muy importante porque esto ya permite confirmar que es una concentración suficiente para activar enzimas del ciclo de Krebs y, en efecto, para aumentar la fosforilación oxidativa y la capacidad de la mitocondria para producir ATP. Las fibras más rápidas alcanzan concentraciones mucho menores, de unos 0,5 micromoles, pero que también son suficientes para activar la función mitocondrial. Finalmente, pues como les dije, acabamos de publicar un resumen de toda esta historia de los últimos 10 años, por eso lo llamábamos aquí como que estamos uniendo lo viejo con lo que se logró en los últimos 10 años, en los cuales pues por fin logramos dar respuesta a la pregunta de cuánto calcio hay, con qué tasas se mueve y qué es lo que diferencia una fibra de la otra en cuanto a su manejo de calcio y si lo que entra a una mitocondria en cada tipo de fibra sería suficiente para activarlo. Entonces, si a alguien le interesa el tema, lo puede bajar, está libre pues el artículo en Frontiers y allí presentamos este modelo indicando hasta hoy todos los flujos de calcio que conocemos dentro de una fibra muscular. Muy bien. Después de haber aportado a ese tema, a ese concepto de movimiento de calcio según cada tipo de fibra muscular y según y la posibilidad de que ese calcio sea suficiente para activar la función mitocondrial, quiero contarles sobre la segunda línea en la que trabajamos en la relación entre músculo esquelético y salud metabólica. Ese link entre el músculo y la salud metabólica se puede hacer a través de las mioquinas, pero nos hemos en este caso enfocado específicamente en humanos. ¿Por qué en humanos? Ya les voy a contar un poquito sobre eso. Entonces, empezó hace unos 10 años también esta línea de trabajo cuando con nuestro colega Jaime Gallo publicamos en Annals of Nutrition and Metabolism un trabajo en el que identificábamos que había algunas regiones, mejor dicho, que la masa muscular de algunas regiones de nuestro cuerpo tenía alguna relación con el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas. Entonces, céntrense aquí, por favor, específicamente en esta parte. La masa muscular o el desarrollo de la masa muscular de nuestros muslos se relaciona directamente con el riesgo de desarrollar, por ejemplo, enfermedades como el síndrome metabólico. Si usted tiene más masa muscular en sus muslos, específicamente en sus muslos, eso lo protege y tiene menos riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas como síndrome metabólico y diabetes. Y por supuesto aquí aparecían muchas preguntas. ¿Por qué el muslo? ¿Por qué el músculo protege para que no desarrollemos enfermedades metabólicas? En este año se publicó en Nature el descubrimiento de irisina. Se había publicado algunos años atrás, aunque sin muchos bombos, el descubrimiento de musclina. Estas moléculas eran producidas por el músculo y tenían efectos metabólicos sobre otros tejidos. Entonces, uniendo esta información con la que se había acabado de publicar en modelos murinos, nosotros propusimos que la razón por la que el músculo debía ser tan importante para el desarrollo de esas enfermedades debía ser a través de la función endocrina. Si libera algunas hormonas, si tenemos más músculo, deberíamos liberar algo más de ciertas hormonas y esas hormonas serían benéficas y mejorarían nuestro metabolismo. Esa fue una hipótesis pues generada hace muchísimos años y entonces nos hemos dado la tarea de trabajar en ese tema específicamente, por ejemplo, con musclina, que fue la que mencionamos en ese trabajo original, y hemos aportado sobre la función de musclina en humanos. Entonces, hay relativamente buenos trabajos sobre irisina y musclina y mionectina y algunas otras mioquinas en modelos murinos, pero nosotros nos propusimos tratar de trasladar esos hallazgos que había en modelos murinos a el caso de la fisiología humana y sobre todo de la fisiopatología humana.
Entonces, para eso, hace algunos años empezamos a reclutar pacientes con más o menos alteraciones metabólicas, y en este trabajo que publicamos en Endocrinology and Metabolism el año pasado, mostramos, por ejemplo, que los sujetos con síndrome metabólico tenían concentraciones más elevadas de musclina, y que esas concentraciones más elevadas de musclina se asociaban a un mayor riesgo de resistencia a la insulina. Es decir, los pacientes que tenían más musclina tenían más resistencia a la insulina y tenían más grasa acumulada en su abdomen, y esa grasa abdominal ya sabemos que es la grasa que nos lleva a un montón de enfermedades metabólicas. Entonces, hemos propuesto que musclina en humanos debía ser o debe ser, al contrario de lo que pensamos, no una mioquina buena, porque uno en la hipótesis inicial pensamos que si tenemos más músculo, tenemos más mioquinas, tendríamos más salud metabólica, pero aquí al parecer, si tenemos ciertas mioquinas más elevadas, por ejemplo como musclina, eso se puede asociar a que desarrollemos más enfermedades metabólicas. Ahora uno podría empezar a preguntarse por qué el músculo liberaría más de ciertas mioquinas malas. Es una pregunta que todavía no tenemos, para la que todavía no tenemos respuesta. Hay algunos trabajos preliminares en la literatura de otros autores que han propuesto que, por ejemplo, el exceso de palmitato hace que los músculos liberen más musclina, y el palmitato es un ácido graso que está elevado en los sujetos obesos. Entonces uno puede empezar a especular, como lo hicimos en la discusión de este artículo, que hay una especie de crosstalk, de señalización cruzada entre la grasa y el músculo, en el cual la grasa manda señales al músculo para que el músculo produzca ciertas mioquinas que, como indico, al contrario de lo que pensábamos hace muchos años, no todas las mioquinas terminan siendo buenas. Entonces, una de las mioquinas que subiría su expresión sería musclina, y musclina retroalimentaría la grasa y el músculo, induciendo resistencia a la insulina. Es una hipótesis sobre la que estamos trabajando en este momento. Si esa hipótesis fuera cierta, nosotros propusimos que entonces regular musclina hacia abajo debería estar asociada con la mejoría de la resistencia a la insulina, ¿cierto? Si tener musclina hacia arriba se asocia a tener más resistencia a la insulina y obesidad, pues entonces regularla hacia abajo debería bajar y mejorar la resistencia a la insulina y mejorar la condición metabólica de los pacientes. Para eso propusimos un ensayo clínico cuyo protocolo pues está en trials y cuyos resultados acabamos de publicar hace algunos meses en el European Journal of Applied Physiology, en el que mostramos que, en efecto, cuando los pacientes que se habían vinculado al estudio anterior entraron a hacer ejercicio por al menos 12 semanas con diferentes modalidades, una de ejercicio continuo y otra de ejercicio interválico, encontramos que hubo una buena asociación entre los sujetos que mejoraron su sensibilidad a la insulina, es decir, se les redujo su resistencia a la insulina, los que se movieron hacia la izquierda, y los sujetos a los que se les redujeron sus concentraciones de musclina. Es decir, encontramos un movimiento en el mismo sentido, aunque todavía no podemos establecer una relación totalmente causal. Podemos proponer que la reducción de musclina se asocia a la reducción de la resistencia a la insulina. Eso sigue reforzando la idea que hemos dado nosotros en la literatura de que musclina es una mioquina o un factor endocrino muscular que induce alteraciones metabólicas, que podría ser un futuro blanco terapéutico y que deberíamos bajar sus concentraciones. Continuamos en esta misma línea en los últimos años con la tesis de Jorge Petro. Acabamos de someter un trabajo en el cual nos centramos un poquito ya no en musclina solamente, sino en mionectina. Es otra de las líneas. No les voy a dar mucha información porque el artículo está sometido y no quiero pues exponer los datos de la tesis de Jorge, pero es otra mioquina en la que estamos trabajando para entender cuál sería su papel en la regulación metabólica en humanos. Y acabamos de proponer acabamos de proponer pues en otro trabajo que sometimos ahorita a modo de resumen, a modo de review, que si nosotros tenemos, por ejemplo, mioquinas como musclina reducidas, pero mionectina probablemente elevadas, hay otros grupos en el mundo aportando información sobre estas, en iricina hacia arriba, chitinasa hacia arriba, apelina hacia arriba. Si tenemos este perfil endocrino muscular se asociaría a menor inflamación, menor resistencia a la insulina, una mejor función vascular, un mejor control de los ácidos grasos, y eso, por supuesto, nos reduciría el riesgo de enfermedades
cardiovasculares y enfermedades metabólicas. Esta es la propuesta resumen que acabamos de enviar a una revista europea y que pues esperemos que sea bien recibida la propuesta de cómo la función endocrina muscular estaría impactando la salud metabólica. Muy bien, para que terminemos entonces de nuestras dos líneas de trabajo, pues hemos logrado aportar sobre cuánto calcio mueven las fibras musculares, cómo se mueven entre compartimientos durante una sacudida simple, durante un tétanos y en función de cada tipo de fibra muscular. Sabemos esta conclusión pues no es nuestra, esta conclusión es del trabajo de muchos autores previamente. El músculo es un determinante muy, muy importante de la salud metabólica, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente a través de la función de las mioquinas. Y como conclusión de todo lo que les traje hoy, creo que queda claro que el músculo esquelético es un tejido maravilloso, que es multifuncional y cuyos estudios son relevantes para muchísimos campos, en el campo, por ejemplo, de la biofísica, del deporte, de la nutrición, de la composición corporal, de la salud metabólica, etc. Agradecerle pues a muchísima gente con la que hemos trabajado, muchísimas fuentes de financiamiento, muchos grupos de investigación con los que hemos colaborado, a la gente de Indeportes, al grupo del colega Jaime Gallo con el que hemos trabajado mucho en la parte metabólica, la gente de los hospitales en los que hemos hecho espectros, la gente del ministerio que nos ha financiado, el grupo de biofísica con el que hemos hecho los desarrollos matemáticos de calcio, y a ustedes pues por su atención, muchísimas gracias. Gracias, profesor Juan Camilo, por su intervención, todo lo que nos comenta tan interesante frente a este tema. Como siempre, pues hacer ejercicio es una de las recomendaciones y, y vemos la importancia pues de poder hacer el ejercicio. Sí, hacer ejercicio, perdón Mariana, y mantener tu salud muscular. Son dos cosas complementarias. O sea, no es solo hacer ejercicio, sino mantener tu salud muscular. Y también no en exceso, pues según lo que entiendo, porque eso podría desatar otras cosas en el músculo. Sí, claro. Gracias, profe. Abrimos entonces el espacio para las preguntas del público. Pueden alzar la mano, prender su micrófono para intervenir. Si quieren, también las pueden hacer por el chat y yo las leo. Damos paso entonces a las preguntas del público. Rodolfo, claro que sí. Doctor Calderón, mucho gusto de saludarlo, me encantó su presentación y le quiero hacer una pregunta. Sus estudios, ¿en qué tipo de músculo lo hizo? Estoy pensando, yo soy cirujano dentista y la musculatura esquelética mandibular tiene diferencias muy grandes con la musculatura esquelética del resto del cuerpo. Entonces, me gustaría su opinión al respecto de eso. Sí, gracias, doctor Rodolfo. Eso es cierto, la musculatura de la cara de acá hacia arriba es particularmente interesante, particularmente diferente y, si me lo permite, muchísimo menos estudiada que de acá para abajo. Hay grupos ya trabajándolo bastante, pero durante 20 o 30 años estuvo por ahí como pendiente, como que esto es otra cosa y dejémoslo por ahí, porque la musculatura ocular, por ejemplo, es muy diferente y la masticatoria es muy diferente. Los estudios nuestros usualmente son en los pacientes, no en los modelos pues para medir calcio, en los que usamos muchos músculos, porque lo que nos interesa no es tanto el músculo, sino el tipo de fibra. Entonces sacamos diferentes tipos de fibras de diferentes músculos. Pero en los modelos en humanos nos centramos principalmente en el vasto lateral. El músculo vasto lateral es el músculo que está hacia el lado externo del muslo. Ese músculo es muy importante por muchas razones. Primero, porque es un músculo voluminoso. Segundo, porque es un músculo que sirve para caminar, para sentarse, para saltar, para correr, para muchas cosas. Tercero, porque es un músculo con el que se demostró en 2005, los europeos probaron que si uno alteraba la captación de glucosa en el muslo, eso inducía resistencia a la insulina. O sea que nuevamente los músculos del muslo, porque son voluminosos y porque tienen ciertas características, son particularmente interesantes para el estudio de la función metabólica. Entonces nosotros nos centramos principalmente en los músculos del muslo. Esos músculos son mixtos. La verdad es que no le puedo decir que son rápidos o lentos, son músculos que tienen un 50-60% de fibras
lentas y un 40% de fibras rápidas más o menos, o sea que son totalmente mixtos. Del papel ya de músculos, por ejemplo, masticatorios, en estudios de estos, digamos, metabólicos globales, conozco muy poco. Yo no sé si alguien ha hecho algún estudio sobre el riesgo, por ejemplo, de desarrollar obesidad o diabetes en función de algo de la musculatura de la cara. No lo he leído, la verdad. Sí, yo me interesó mucho, doctor, porque en la fisiología que yo enseño es muy distinta la musculatura cervical, la musculatura mandibular, la musculatura de la lengua. Y nosotros como dentistas ya hace más de 10 años estamos muy fuerte hablando de la importancia de la función masticatoria, ¿no?, en lo que es la función cognitiva cerebral. Hay una correlación hermosa desde el punto de vista de la fuerza de los músculos masticatorios y el estatus cognitivo a nivel del hipocampo, el flujo sanguíneo en el hipocampo. De manera que yo quería comentar eso con usted porque usted está en una línea espectacular y sería muy lindo meterse un poquito en la unidad cráneo-cérvico-mandibular, doctor. Era para eso. Muchísimas gracias. Sí, lo voy a leer. Muchísimas gracias, porque en la lista, por ejemplo, de funciones y de asociaciones que puse ahí, calor, protección estructural, metabólico, no tengo esa que usted me dice de función cognitiva, por ejemplo. Entonces voy a buscar qué tiene que ver el músculo con eso. Y el mensaje, creo que usted nos ayuda a expandir el mensaje. O sea, el músculo es muchísimo, muchísimo, muchísimo más importante que simplemente para movernos y caminar. Es un gran determinante de la salud en general, desde la salud cognitiva, la salud ósea, la salud metabólica, de la salud en general. O sea que hay que mantener bien el músculo. Por aquí, Mariana, si tú me permites, la profe Ana Miranda dice entonces cómo cultivar la salud muscular. Esa creo que es una buena pregunta. Hay 3 principios muy claros para mantener la salud muscular. Uno es hacer ejercicio, o actividad física, esa es la primera, pero no es la única, porque uno siempre lo tiene como que. Es decir, yo no hablé hoy de actividad física. Miren que yo no hablé hoy de actividad física ni de ejercicio. Yo no dije en ningún momento de mi charla hay que hacer ejercicio, porque el tema no es el ejercicio, el tema es el músculo. Entonces, una de las formas en las que protegemos el músculo es haciendo ejercicio o actividad física, pero hay muchos otros, por ejemplo, como la dieta, porque los aminoácidos, por ejemplo, protegen la masa muscular, porque dietas veganas, por ejemplo, reducen la masa muscular. Otro factor para proteger el músculo es, por ejemplo, reducir el sedentarismo, porque el sedentarismo incrementa factores proinflamatorios que destruyen la masa muscular. Y las condiciones proinflamatorias destruyen masa muscular. Entonces, evitar condiciones proinflamatorias, evitar el sedentarismo, mantener una dieta adecuada, hacer ejercicio. En general, esas serían las 3 o 4 cosas que debemos tener en nuestra vida para que podamos cultivar el músculo, más que hacer ejercicio, no solo hacer ejercicio. Gracias, profe. El profesor Raúl Narváez tiene la mano levantada. Sí, muchas gracias. Buenos días y felicitaciones al profesor Calderón por su presentación. Aunque he visto muchas partes de esto, pues en otras presentaciones hoy hizo un resumen muy interesante de todo el trabajo y de toda la historia. De hecho, gracias, profe. Contribuyó a la respuesta al profesor, al doctor Rodolfo Miralles, que acerca de que recientemente el profesor Calderón estuvo en contacto con personas de Chile que han estado trabajando cara y cuello. Entonces, por correo, por ejemplo, eventualmente podría hacer una comunicación al respecto. Y hablando del correo, quiero decir una cosa, y es que en la primera diapositiva que mostró el doctor Calderón, decía el correo electrónico, pero con 2 OEs y es con 2 ceros, por si de pronto alguien tomó nota de ese correo electrónico para que no lo vayan a equivocar. De pronto el profesor Calderón podría aclararlo, por ejemplo, vía chat o alguna cosa así, para que no se vayan a equivocar acerca de eso. Lo último que quiero apuntar es que en algún momento incluso se propuso una función del músculo en la felicidad, y es que el músculo activo es productor, exactamente, muchas gracias.
El músculo activo es productor de sustancias similares a los cannabinoides, que tienen una acción directa sobre los centros de recompensa cerebrales. Entonces, por eso es que cuando dejamos de hacer ejercicio, las personas que estamos acostumbradas a hacer ejercicio, y dejamos de hacer ejercicio, nos sentimos miserables. Y cuando volvemos a hacer ejercicio, nos sentimos nuevamente pues un poco compensados, y incluso uno puede hacer una dependencia a esos endocannabinoides producidos en el músculo estriado esquelético, que me parece una forma muy elegante de comunicación desde el músculo hacia el cerebro. Hay algunas otras sustancias que hemos propuesto que no hemos medido todavía. Tenemos ya los cortes en el laboratorio, para ver si de pronto algunos otros agonistas producidos en el músculo puedan tener actividad acerca de ese mecanismo de recompensa en el cerebro. Eso es lo que quería decir, y muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Profe, muchas gracias. Sí, Raúl. nos completa ese eje músculo-cerebro, que ciertamente no lo mencioné en mi charla. Muchas gracias a los dos por esos aportes. Ahí completé el correo. En la diapositiva verifiqué y es el estilo de letra. O sea, está escrita la O, pero está escrita el 0, perdón, pero pareciera una O por el estilo de letra. Entonces ahí quedó claro en el chat. Mi correo es jcalderonb00 por si alguien tiene dudas. Mariana, no sé si nos da tiempo rápido con la última pregunta de Mauricio en el chat. Yo No sé si quisiera darle respuesta a esa última pregunta para ya cerrar el bloque, profe, de su intervención. Listo. Y poderle dar paso al profesor Diego. Entonces, profe, pongo aquí a todo el mundo en contexto. El profesor Mauricio Lopera indica: buenos días, las concentraciones de calcio mitocondrial tienen variaciones o implicaciones del músculo esquelético cardíaco. Muchas gracias. Mauricio, sí, calcio mitocondrial en corazón es supremamente importante. Tú nos escribes músculo esquelético cardíaco, queda un poco confuso ahí. No sé si te referías solo a músculo cardíaco, lo voy a tomar así como músculo cardíaco nada más. Sí, la respuesta es sí. Hay muchísimos trabajos midiendo calcio mitocondrial en corazón y se sabe que es eso, músculo cardíaco. Gracias, Mauricio. Sí, entonces la respuesta es sí. Es muy importante, tiene funciones muy parecidas a las del músculo esquelético, es decir, es un gran activador de la función mitocondrial, y también parece que ayuda como capta un porcentaje del calcio que se ha liberado del retículo, parece que ayuda también a la relajación cardíaca. En ese ítem no está todo el mundo de acuerdo, no todos aceptan que la mitocondria ayuda a la relajación cardíaca, pero yo creo que sí hay resultados suficientes para concluirlo. Entonces, en resumen, la captación de calcio por la mitocondria cardíaca activa la función metabólica cardíaca y favorece la relajación cardíaca. Segurísimamente en los próximos años empezaremos a ver estudios tratando de modular esa captación de calcio en corazón para tratar algunas enfermedades cardíacas con toda seguridad. Pero sí, la mitocondria cada vez va siendo una organela más importante, no solo para la producción de ATP, que es la función obvia que conocemos desde la escuela, sino para la regulación del calcio intracelular. Muchísimas gracias por esa pregunta. Entonces me despido, Mariana, muchas gracias a ti por la invitación, y a todos los asistentes, a los profes que aportaron a la discusión, y a todos los asistentes que nos escucharon. Muchísimas gracias de nuevo. Chao. Me quedo pues aquí en la reunión, pero apago mi cámara. Bueno, profe, muchísimas gracias. Damos paso entonces a la intervención del doctor Diego Varela de la Universidad de Chile.